Egunon, queridos patitos, vamos con el cambio de hora. Decía la noticia de el final de marzo. Concretamente el cambio fue el día 26 de marzo del 2023. El reloj se ha adelantado una hora en la madrugada para dar el paso al horario de verano, por lo que amanecerá y anochecerá más tarde. El secretario general de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios cree que el cambio de hora se suprimirá pronto. La madrugada, entonces, se ha cambiado la hora para adaptarse al horario de verano, que se extenderá hasta el último fin de semana de octubre, cuando el reloj regresará al de invierno. La Unión Europea estableció en 2001 el cambio de hora para los Estados miembros con el objetivo de ahorrar. Más tarde, en 2018, la Comisión Europea aprobó cancelar el cambio de horario con la unanimidad del 84% de las 4,6 millones de personas europeas a las que se les preguntó. En 2019, el Parlamento Europeo ratificó la decisión y estableció un plazo de un año para materializar el proyecto. Resultó imposible ejecutarlo y se atrasó al 2021, aunque a día de hoy el cambio de hora mantiene su vigencia. El cambio horario forma parte de la Directiva Europea 2000/84/CE, que afecta a todos los Estados miembros de la Unión Europea con el objetivo de aprovechar mejor la luz solar por la tarde. Por tanto, el cambio es obligatorio y siempre se produce en las mismas fechas y horas en el conjunto de la Unión Europea, de modo que no existe la posibilidad de que un Estado miembro no aplique este cambio de hora. La Comisión Europea considera que el consumo de energía no es el único aspecto positivo, sino también subraya otros impactos sobre sectores como el transporte, las comunicaciones, la seguridad vial, las condiciones de trabajo, los modos de vida, la salud, el turismo o el ocio. Sin embargo, cada vez son más las voces que defienden que el cambio no solo es inadecuado, sino que es además perjudicial. El secretario general de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, ARJOE, Ángel Largo, ha aconsejado que no nos obsesionemos con este cambio de hora, ya que a su juicio se suprimirá pronto. Tenemos en los antecedentes que Estados Unidos lo va a suprimir este año, y cuando Estados Unidos hace algo, Europa lo hace un poquito después, con lo cual, mucho ánimo, no nos obsesionemos, ha resaltado. En este sentido, Largo ha señalado que este cambio de horario siempre trae las mismas consecuencias. Un pequeño lag para adaptarnos a los nuevos ciclos solares derivados de este cambio de hora. Además ha explicado que quienes sufren más las consecuencias son los niños, las personas mayores y las personas que tienen enfermedades crónicas. Como consejo para aclimatarnos a este nuevo horario, este Hahore, aconsejan intentar despertarnos con la luz solar y descansar cuando ya no haya luz, lo cual ciertamente nos retrotrae a los lugares y momentos donde no había reloj y simplemente se acostaban con el sol y se despertaban con el sol. Esa es la reflexión que hay que asumir, que en el mundo tecnológico del actual momento tenemos que volver a pensar como en la Edad Media. Bueno, ciertamente hay que despejar algunas dudas que se suelen plantear, como es, por ejemplo, el asunto del consumo eléctrico. Como decía el encargado del ente vasco de la energía en una charla de Urgecho, si no recuerdo mal, que es una asociación de ciudadanos europeos en el ámbito de Getxo para defender la europeidad y el europeísmo, dijo con un gráfico que en torno al 10% del consumo eléctrico es referido a los hogares. Por lo tanto, cuando hay gente que se pone a la diatriba de es que en realidad no hay ahorro, bueno, es que ven únicamente lo personal y particular, no solamente no del ámbito de los hogares, sino de su propio hogar, y cuando ponen singularmente el ámbito eléctrico de la lámpara o de la bombilla o de lo que sea, como si eso se pudiera extrapolar al conjunto de la sociedad y que fuera un extraordinario gasto que ameritara abandonar el cambio de hora única y exclusivamente por ese ámbito.
Ciertamente, eso es reduccionismo y es bastante absurdo. Por otro lado, ciertamente debemos mirar el ámbito general de los usos horarios en donde, por ejemplo, Portugal tiene otro uso horario que debería de tener Galicia, que debería ser el del Reino Unido y debería de ser el de Canarias. Lo mismo que a veces uno resulta sorprendente que Bilbao tenga el mismo uso horario que Varsovia, lo cual ciertamente uno puede llegar a preguntarse si es posible tener un único uso horario en el ámbito comunitario en donde solamente se cambie de hora por uso horario en Finlandia o en Grecia, que creo que también tienen cambio de uso horario. Pero otra cosa es el juego que pueden tener, por ejemplo, los chinos respecto al uso horario, lo cual da idea de quién hace qué con qué. Lo mismo que en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial, en 1941, hubo países que cambiaron el uso horario a otro, precisamente, por ejemplo, España. España tenía el mismo uso horario que los británicos y los británicos cambiaron al uso horario de los alemanes porque había disfunciones respecto a los bombardeos nocturnos y por tanto necesitaban tener el mismo uso horario que los alemanes para poder coordinar cuando había posibilidades de bombardear desde el aire de la Royal Air Force. Y por tanto, ciertamente, mientras dure la guerra, como la película de Amenábar, hicieron un cambio en tránsito a un uso horario distinto del que tenían por razón solar y por razón lógica. España lo hizo por amor a Hitler, por amor al Führer y andar detrás del traserillo del Cabo de Bohemia. Pero al final de la Segunda Guerra Mundial, al final de la dictadura, al final donde restablecieron la democracia, no se estableció el uso horario lógico y razonable que deberían tener tanto España como tal vez también Francia, ligado al Reino Unido, a Londres. Y eso es algo que acumula, va acumulado al asunto ligado a la disfunción que pueda generar tal vez el cambio de hora en primavera y en otoño, sumado a que hay una hora que no es la que por sol estaría para los españolitos y franceses de bien. Otra cosa es eso, es el ámbito de ejecución en donde la gente pues puede tener esa situación donde en un momento dado a las 2 son las 3 y en otro a las 3 son las 2, haciendo un alargamiento de una hora ficticia y de una hora que se quita, que desaparece por ensalmo. Y por lo tanto, ciertamente, ahí la gente puede pensar, pero siempre que ponga encima de la mesa el ámbito de cuál es la realidad que está subyacente a eso que estamos viviendo, como es el ámbito del cambio del uso horario, culpa de Franco, por amar a Hitler, el cambio de hora, si es legítimo o no legítimo, que también viene de los años 80, del Parlamento Europeo, en aquellos tiempos que intentó hacer una modificación importante de la Unión Europea, que devino en parte al Acta Única Europea del año 86, 85-86, como fue el acuerdo aquel del Club del Cocodrilo, pero eso es historia de la Unión Europea. Seguramente no le interese a la gente que ha venido por el tema del uso horario y del cambio de hora. Ciertamente, parece que Estados Unidos está en vías de quitar esto, pero también tenemos una dualidad. ¿Cuál es el uso horario que debe de quedarse, el de verano o el de invierno? ¿Cuál es el punto donde ya no se vuelva a cambiar la hora ya de manera definitiva tras el cambio de marzo, tras el cambio de octubre? Es una duda bastante razonable plantearlo de esta manera, lo mismo que uno puede establecerlo respecto a lo que viene siendo el boletín oficial del Estado, porque si uno atiende a esa realidad objetiva como es el BOE, la previsión, porque siempre hay previsión hacia el futuro de lo que pueda ser el cambio de hora en España, y se viene marcado cuál es la previsión.
Lo mismo que estaba establecido que, bueno, el último cambio podría ser en 2019 o 2020. Bueno, pues como no ha sido, vamos a ir al boletín oficial a ver cuándo se cambia la hora y apunten las fechas si viven en España. Domingo 26 de marzo de 2023. Domingo 29 de octubre de 2023. Domingo 31 de marzo de 2024. Domingo 27 de octubre de 2024. Domingo 30 de marzo de 2025. Domingo 26 de octubre de 2025. Domingo 29 de marzo de 2026. Domingo 25 de octubre de 2026. Por tanto, el último cambio de hora en España tendría lugar como mínimo el 25 de octubre de 2026, cuando aparentemente volveríamos al horario de invierno. Hay gente que se queja respecto a esto, en donde dicen que, de ser aceptado eso, en Galicia amanecería a las 10 de la mañana. Bueno, ¿qué se lo va a hacer? Quizá habría que cambiar el uso horario, más allá del cambio de hora. Conjugar las dos cosas, porque esa persona que dice, igual en Galicia amanecería a las 10. Bueno, por ejemplo, si cambiamos el uso horario, igual amanecería a las 9, por empezar, por algo. Y eso sería bastante importante, ¿no? Por lo tanto, ciertamente, lo más importante es hacer el frame grande, la imagen completa de qué es lo que tenemos encima de la mesa para poder entenderlo. Y por supuesto, tener disposición no solamente al diálogo, sino al compromiso y a reconocer que es una situación compleja, pero tener la valentía de llegar hasta la última situación y llegar a aplicarlo, porque parece como que en cosas de estas no hay decisión que vaya hasta el final del camino. Por lo tanto, ciertamente parece que hay una propensión a no efectuar los cambios que son necesarios porque afectan a la vida diaria de la gente y pueden significar un cabreo personal y particular de personas concretas que puedan sumarse y organizar una buena trifulca. Como por ejemplo, hay una película que se llamaba La Segunda Guerra Civil, en donde se transmitía respecto a una situación complicada en los Estados Unidos, en donde ponían el Acid and Base respecto a una situación ligada a migración, pero eso no tiene que ver con lo que quiero transmitir, sino que están viendo los Estados Unidos en su gran mayoría un culebrón que estaba terminando, estaba a punto de llegar a su capítulo final. Y lo que decían era que había tenido muchísima más audiencia ese culebrón que el momento en donde casi llegan a una segunda guerra civil en abierto. Y por tanto, ciertamente, la gente puede cabrearse por una cuestión insospechada. Está sufriendo por algo trascendente, importante, y movilizarse de manera escasa, o tener escaso nivel de debate, pero pueden debatir sobre cosas pequeñas a pesar de que puedan ser influyentes. Porque ciertamente uno puede pensar el culebrón es accesorio, intrascendente, pero puede apelar a lo emocional, lo telúrico, y eso llevar a aflorar situaciones personales que se ven en espejo respecto a lo que uno ve en esa serie, y por lo tanto moverse por las entrañas de que quiere saber cómo esos personajes van a terminar y culminar su existencia en lo audiovisual. Por lo tanto, ciertamente los seres humanos somos insondables. A veces es complicado entendernos. Por eso, a veces uno puede entender que los representantes electos tengan tal nivel de precaución a la hora de efectuar estos cambios que son trascendentes a la hora de la vida de la gente, a la hora del cambio de hora, y sobre todo por eso se ponen en sábado a domingo, porque el fin de semana puede ser más aceptable porque se viene con la idea de que la gente trabaja entre semana, la hora típica de descanso suele ser el fin de semana, la gente supuestamente está en casa y por tanto puede
superar esa dificultad que sucede 2 veces al año, pero como se ha explicado en algún meme o algún vídeo de estos que se suele hablar respecto a la temperatura media en los centros de trabajo en verano, eh, la temperatura estándar a veces venía determinada en el fondo por el calor medio de un hombre varón blanco en los años 60, donde se ajustó el termostato de los aires acondicionados. Lo mismo que el ancho de las toberas del aparato para salir al espacio de la NASA venía determinado por el ancho del muro en el siglo XVIII en los Estados Unidos. Son cosas que cuando uno tira del hilo para atrás y recoge el cable de la cometa, al momento en el que pudo originarse algo importante que ha influido en una situación posterior, ya sea eso tan gracioso de los mulos, cuando la carreta y todo esto que tenía importancia, porque luego venía el túnel, que también es del siglo XIX, no recuerda los trenes en Asturias y en Cantabria, eso es otra historia, ¿verdad? Pues ciertamente tiene una evolución respecto a pasar por allí lo suficientemente ancho y por lo tanto tiene pasos intermedios y uno acaba descubriendo cosas que son alucinantes, pero el ser alucinante o incongruente, parafraseando a Nietzsche, no significa que eso signifique que sea absurdo igual a irreal. A veces es condición de ello y por lo tanto uno debe ser más amplio de miras a la hora de afrontar la realidad y los días que tenemos que vivir con estas decisiones que deben de afrontarse con valentía, pero a veces el enfrentarse a la gente y decirle que las circunstancias han cambiado, la sociedad ha cambiado, el mundo ha cambiado y por tanto es necesario hacer una transposición de una directiva que diga que el cambio de hora ya no es necesario y debe de establecerse un modelo diferente. Otra cosa es que tal vez pueda significar que haya necesidad de cambio de uso horario en determinadas zonas de Europa con cierto fraccionamiento. Las decisiones que toma la persona a nivel personal, particular y colectivo tienen consecuencias y no se puede ir por la vida pensando que cuando uno toma una decisión es inodora, inocua y que no tiene repercusión, lo cual ciertamente sería terrible porque es falso. Y por tanto, ciertamente, con el tema del cambio del uso horario es importante ponerlo encima de la mesa. Lo mismo que el cambio de hora, que en teoría ya deberíamos haber superado, pero está encima de la mesa. Lo mismo, saber explicarle a la gente que no puede ser el bálsamo de Filabras porque no lo va a ser. Cuando se piensa que un día, en un sentido, y otro, en otro, uno para adelantar y otro para atrasar, es algo tan molesto que debe desaparecer de nuestras vidas. Se piensa que va a cambiar una forma espectacular. Vamos a quitarnos un lastre brutal. Pues no va a ser así. Debo de señalar que no va a ser así. Va a ser un pinchacito puntual en adelanto y un pinchacito puntual de retraso que ya no estará en nuestras vidas, pero igual lo cambiamos por algo distinto o puede ser cambio de uso horario, cosa que en la mayor parte de Europa no sucede actualmente, pero igual para ajustarnos a el uso real horario a través del sol y de la luna, de la presencia del sol y de la ausencia del sol, como decía ese buen señor respecto a, bueno, os te acostáis cuando el sol desaparezca y os levantáis cuando el sol aparezca. Bueno, si fuera así, entonces igual habría que hacer ajustes en el uso horario, en muchas cosas, más allá de quitar el cambio de hora. ¿Estamos dispuestos a reflexionar sobre eso? ¿A llegar a las conclusiones oportunas? ¿Y llegar a los consensos que se apliquen a continuación de manera acordada, como se supone tiene el respaldo esta normativa actualmente vigente para el conjunto de los países europeos y de los que no pueden sustraerse por un marco regulatorio de igual apoyo y aplicabilidad? ¿Podemos llegar a eso?
Esa es la duda. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, petija el pian.